شحي على الشمايل بأرض 3, 2, 1. Tenemos bienvenidos a Diáspora Yeshiva en Bogotá. Vamos a estudiar las leyes de, dice aquí, Dinim, Nefilat, Apaim. Las reglas, las leyes de las súplicas, se traduce como en la cara. Esto tienes 8 seifim. Aleph, uno no debería hablar en medio de su rezo, en medio de Shemoneh Esrei. ¿Okay? Y no debería caer en suplicación de Nefilat Apaim en medio de Shemoneh Esrei. O sea, está en Shemoneh Esrei, no debería Hashem, por favor, no debería hacerse. Aquí dice la Mishnah, la Alajá de Orahaim, eso es lo que dice, no debería uno hablar. Perfecto, seguimos aquí, porque uno solamente debería rezar el Shemoneh Esrei. Sigue diciendo, cuando uno cae en Nefilat Apaim, en su cara, en suplicación, es la práctica de inclinarse hacia la mano izquierda, ¿okay? Porque dice el Mishnah Berurah que la Shekhinah está en la mano derecha, entonces una mano izquierda. El Ramá dice, hay otras autoridades que dicen que uno debería inclinarse, el Ramá Ashkenazi, que uno debería inclinarse en la mano derecha, en la parte derecha, ¿okay? Y esta es la decisión que prevalece, es para que uno se incline a la derecha. En la mañana, cuando tiene los tefilín puestos en la mano izquierda, entonces, o en el lado derecho, solamente por respeto por los tefilín. Entonces, si está en la izquierda, hace en la derecha por respeto a los tefilín. Eso es lo que dice aquí. Y en la noche, dice aquí, incluso en la mañana, cuando no tenga tefilín en su brazo, debería inclinarse sobre su mano izquierda, podría hacerlo. O sea, los tefilín es la cuestión que uno hace para respeto. Sefardí lo pone así, Ashkenazi dice que la mano derecha, ¿okay? Hacia la mano derecha, porque sabemos que alguien que se pone los tefilín, en Minja también hay gente, debería digamos hacer Nefilat Apaim en su parte derecha, y así es como se sostiene el Ramá, ¿okay? Y dice aquí, listo, y conforme al Gra, bueno, otros dicen que uno puede caerse en la parte izquierda, incluso si tiene los tefilín puestos. Listo. Perfecto, sigamos acá. Después de que uno haya hecho Nefilat Apaim, él debería levantar su cara y suplicar un poquito sentado, estando sentado, ¿okay? No de pie. El Nefilat Apaim se hace sentado, ¿okay? Cada individuo en su localidad debería actuar de esta manera de acuerdo a esta práctica, dice. Sigo leyendo, sigue hablando Ramá, y dice, es conocido una práctica amplia en todo lado de decir la tefilá al principio con las palabras de Anachnu Lo Neda. Y nosotros no sabemos. También es práctica en Kadish y los versículos que se hizo también en Eshrei, en la Natseach, incluso en los días de Tahanun que no son dichos, los salmos, la Natseach, es dicho, excepto en Rosh Hodesh, en Hanukkah, en Purim, en Erev Pesach, en Erev Yom Kippur y Tisha B'Av. Si quiere puede ver la sección 559. Si me trae ese Sidur, el Shlomo. En el Shlomo hay varios Sidurim, pero en el Shlomo por lo menos leerlo en español. Podrán leer en la sección de Tahanun. Entonces lo va a buscar. Esto abre la página de Tahanun. Esto después de Shemoneh Esrei, Shari. Y ahí está explicado cuando uno sí hace Nefilat Apaim, Tahanun, etc. O sea, Vidui. Entonces dice aquí, para que sepan, es lo que voy a leer, pero está ahí. En los siguientes días no se recita Tahanun, Rosh Hodesh, todo el mes de Nisan, Pesach, Lag BaOmer, desde Rosh Hodesh, Sivan hasta el 12 de Sivan, Tisha B'Av,
en la víspera de Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en la víspera de Yom Kippur, desde el día siguiente a Yom Kippur, hasta el fin de mes de Tishrei, Hanukkah, Tu Bishvat, Purim de 14 a 15, también el mes de Adar, también si en la sinagoga se haya presente un Hatán, o por los 7 días, el padre del niño, el Sandak, el Moel, o el niño mismo. Asimismo, en estos días no se resista Satahanun. Eso es lo que voy a leer acá, para adelantarme. Pero aquí está en la Alajá, Simán 131. Dice, Seif 2. Hacer Nefilat Apayim debería realizarse sentado, no de pie. Sentado, no de pie, ¿ok? Y sigo leyendo. El Ramá dice, hay autoridades que dicen que uno únicamente puede caer en su cara, o sea, Nefilat Apayim, en el lugar donde está el Aron Kodesh, el arca, donde está, y dice aquí, donde la Torah está adentro. El Ejal, donde la Torah está adentro. Aron Kodesh lo dice Ashkenazi, Ejal lo dice Sefardí, ok, listo. Sin embargo, donde no hay un Ejal, donde no hay un Aarón, donde la Torah está guardada, dice Ramá, ok, uno debería decir Tahanum sin cubrirse la cara. Y esta es la práctica. Recuerde que la cara uno se cubre no con la mano, que uno no debería cubrirse con la mano. Uno debería cubrirse es con algo, con el talit o con esta parte de, pero no con algo, porque es considerado parte de la misma cara, parte del mismo cuerpo, la mano. Bueno, entonces eso es lo que dice ahí, y debería hacerlo. Si no hay, conforme a Ashkenazi, no lo hay, no lo hace con la mano, punto. Si no hay, hace Nefilat Apayim, listo, pero sin la mano cubierta. Eso significa que es Sefardí sí. En el patio de la sinagoga, en un lugar, en el patio de la sinagoga, o cuando uno dice patio hay que entender afuera de la sinagoga, o no dentro, al frente, pero al lado en otro cuarto puede ser, y está abierto a la sinagoga, uno debería hacer Nefilat Apayim ahí y decir y hacer Nefilat Apayim, la tefilá. En adición, cuando la congregación está rezando, entonces incluso un individuo que está en la casa puede hacer Nefilat Apayim y caer en su casa. O sea, ¿qué está diciendo? Aunque no esté al frente del Aron Kodesh, conforme a Ramá Ashkenazi, pero está en el patio de la sinagoga o cerca, ahí en la sinagoga en otro lado, puede hacerlo. Y aún así, incluso que si lo están haciendo en la sinagoga, y dice aquí, el individuo que está en la casa, ¿okay?, puede también hacerlo en la hora que lo hacen todos. Y esto está explicado en el Simán 55, 6:20. ¿Ok? Y muy importante entender que eso es cuando se refiere que la sinagoga está acá y al frente está la casa y se puede ver, ¿ok?, adentro. Entonces de eso está hablando, dice la Mishnah Berurah. O sea, no cuando está a 10 cuadras, no, cuando está en el mismo nivel, ¿listo? Y en el mismo lado, y dice aquí al frente. 3. Uno no debería hacer Nefilat Apayim en la noche. Shahari, Minja, punto. No en la noche. En esas noches, cuando uno se levanta en el tiempo de la última guardia, o sea, antes de que salga el sol, esa es la práctica de uno hacer Nefilat Apayim. Entonces, porque está cerca del día. Entonces, ¿qué está diciendo? Que como es antes de que vaya a salir el sol, puede hacer Nefilat Apayim. ¿Sí? ¿En qué caso dice aquí la Mishnah Berurah? Algo como Selijot. En la Selijot, ¿uno qué hace? También hace súplicas. Entonces es permitido porque sabe que el día va a empezar, dice aquí. Bueno, y dice aquí, porque hay gente que en Selijot alargan el rezo hasta que salga el día. Pero dice aquí, pero esta práctica no es para el Rosh Hashanah o de hacer la Nefilat Apayim. Dalet, 4. Es la práctica de no hacer Nefilat Apayim cuando uno está en la casa de un
Abel, de un doliente, de alguien que murió el familiar, por lo menos, y también por los 7 días, dice aquí. O en la casa de Hatán, si hay un Hatán, en la casa de él no se hace Nefilat Apaim. Entonces, ¿qué se refiere aquí la Mishnah Berurah que se refiere a Hatán? El Hatán se refiere en el momento que es el día de él que se va a casar. Y obviamente por los 7 días también. Igualmente los 7 días para el que se le murió un familiar, o los 7 días también de un Hatán. Pero no 3 días antes. Él se va a casar en 3 días. No. Y el Hatán está en la casa. No. Se refiere en el día que se va a casar en adelante por los 7 días. Y también ahí dice aquí. Y uno tampoco hace Nefilat Apaim cuando uno está en la sinagoga en el día de la milá de un bebé, cuando es realizada. No se hace. Lo que acabamos de leer aquí en la explicación del Sidur. O cuando el Hatán está ahí. El Ramá viene y dice, esto únicamente aplica si la circuncisión va a ser realizada o el Hatán está presente en la sinagoga. O sea, el Ashkenazi dice, no, únicamente si están presentes. ¿Listo? Obviamente que lo que está diciendo está aportando a lo que dice el Mehaber, el Sefardí. Y esa es la forma que se sostiene esta ley. Solamente si está el de la Milá y si está el Hatán presente en la sinagoga. Pero, sin embargo, si la Milá, la Brit Milá, no va a ser realizada en la sinagoga, pero va a ser realizada ese día en otra sinagoga, uno debería hacer Nefilat Apaim. ¿Por qué? Porque no está presente. ¿Listo? ¿Claro? La regla que uno no dice Nefilat Apaim en el día cuando la milá va a ser realizada aplica únicamente en Shaharit, en el servicio de Shaharit, donde el infante se le hace la milá. Entonces, ¿cuándo se hace la milá? Pues en la mañana del bebé, no en la tarde. Únicamente aplica en la mañana. Punto. Sin embargo, en Minja, en el servicio de Minja, uno debería decir Nefilat Apaim en el servicio, en la tefilá, en la presencia, incluso si el Minja está siendo rezado al frente del infante del que se le hizo la milá. Punto, ¿ok? O sea, se le hace solamente en Shaharit, pero en la tarde, ya. O sea, aunque el bebé está ahí, de todas maneras dice, se hace Nefilat Apaim. Y dice, esto no es el caso con el Hatán. ¿Ok? Porque uno no dice Nefilat Apaim de tefilá todo el día. Porque está al frente de la presencia de Hatán, porque ese día se va a casar y por los 7 otros días, porque está en presencia de él. Entonces no se hace Nefilat Apaim. Pero para el bebé solamente para el Shaharit. ¿Ok? Y aquí dice lo que acabé de decir más temprano. Uno no es calificado Hatán, el que se va a casar, de estos propósitos, excepto en el día que se va a casar. Y los 7 días en adelante. 5. Si la milá ocurre en el día de ayuno, o sea, en el día de ayuno se hace Tahanum, se hace Nefilat Apaim. ¿Qué pasa si cae la milá? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace? Uno de todas maneras debería rezar y hacer la confesión Tahanum y debería decirse. Entonces, si es ayuno, obviamente es ayuno comunal, ¿no? Está viendo que todo el mundo está ayunando. Entonces, sabiendo que hoy es un día de ayuno y hay que hacer Tahanum, uno no va a decir, no, hoy no vamos a hacer, porque hay... ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. No estamos hablando de comer, estamos solamente hablando de hacer el rezo de Nefilat Apaim, que es Salmo 25 en adelante. ¿Sí? Bidui, etcétera, Tahanum, pero uno llega a Nefilat Apaim cuando uno se postra, está hablando es al final después de Vayavor Hashem Aypana Vayikra Hashem Errahum Vejonum Eregapaim. Entonces después de eso dice sentarse y seguir el salmo. Uno hace Le David Eleja Adonai Nafshi Esa Elohai Batakti. Listo, sigo acá. Sin embargo, uno no debería hacer Nefilat Apaim en la tefilá de Behur Rahum.
Y tampoco debería decirse en Shaharit, incluso en las localidades donde la práctica es de decirlo cuando no hay una milá. 6. Es la práctica no hacer Nefilat Apayim, caerse en su cara y súplica, en el 15 de Av, en el 15 de Shevat, o en Rosh Hodesh, o en el servicio de Minja, que es antes de Hanukkah, Erev Hanukkah. Y hay autoridades que dicen que uno no debería tampoco hacer Nefilat Apayim en Minja, que es antes de Hanukkah. Esta es la práctica. En Purim también no debería hacer Nefilat Apayim. ¿Listo? O sea, lo que leímos acá, pero aquí está la ley. Y también dice, en Lag BaOmer, uno no debería hacer Nefilat Apayim. ¿Por qué? En Purim. Porque es de gozo, regocijo. ¿Sí? Y en Erev Yom Kippur, tampoco debería hacer Nefilat Apayim. Erev Yom Kippur, antes de Yom Kippur. ¿Ok? Que uno debería estar comiendo. Correcto, muy bien. Entonces, porque está ahí no significa que se hace. Lo saltas. Entonces, en el Matzot de Yom Kippur, revisa, cógelo, a ver. Igualmente, uno tampoco lo hace en Erev Rosh Hashanah, incluso en el servicio de Shaharit. ¿Ok? 7. También es una práctica muy reconocida no hacer Nefilat Apayim durante todo el mes de Nisan, o en Tisha B'Av, o entre Yom Kippur y Sukkot. Tampoco debería ser Nefilat Apayim, o sea, Tahanum, arrepentimiento, o sea, la sección del Sidur, desde el principio de Rosh Hodesh Sivan hasta Shavuot. ¿Ok? ¿Claro con eso? Ok, el Lag BaOmer, ya sabemos, en el día 33, no confundan el conteo del Omer o los primeros días del Omer hasta el 33, que uno no escucha música. Desde el 33, ¿ok? Ese día tampoco se hace porque el 33 es de fiesta, también es de regocijo, y mucha gente se casa en ese día, ¿sí? Entonces solamente, ok, se hace vidui, pero no hay... Listo. Muy bien. Entonces sacó el Sidur Yom Kippur y solamente se hace vidui, pero no se hace Nefilat Apayim. Muy bien, Salmo 25. Sigo acá. 8. Una persona importante, pongan atención a eso, una persona importante no está permitido hacer Nefilat Apayim cuando él reza por mérito de la comunidad, al menos que él esté confiado que su tefilá va a ser contestada, como Yehoshua Ben Nun dice aquí. Persona importante, o sea, un gadol, sería un rabino gadol. Dice aquí, hacer Nefilat Apayim con la cara estirada, las manos y las piernas, igualmente, está prohibido para todos. Incluso, o sea, ¿qué es lo que habla? La persona que se tira en el piso, cara estirada, así manos y pies en el piso. Dice aquí, ¿qué es lo que dice? Dice, está prohibido hacerlo. Pero. Correcto. Está prohibido, incluso si no hay piedra, porque obviamente uno no se puede inclinar sobre piedra o madera. Pero entonces aquí dice, incluso si no se hace. No se hace Nefilat Apayim de esa manera. Está totalmente prohibido, ya sabiendo que las piedras, uno no se puede inclinar frente de piedras, ni en la rodilla, ni madera, porque es considerado Avodah Zarah. Sin embargo, si uno se inclina un poquito a su lado, está permitido, sabiendo que no hay piedra ahí. Y esto es como uno debería actuar en Yom Kippur, porque en Yom Kippur uno que saber cómo uno se lanza, ¿no? Cómo uno se estira en el piso. Correcto, hay una parte. Obviamente uno pone, etcétera. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que
que uno se puede postrar, pero hacia el lado, o sea, todo en el piso, pero hacia un lado, no directamente así, dice Mishnah Berurah. ¿Ok? Hacia el lado, o sea, se inclina, pero hacia el lado, o sea, en vez de postrarse así todo, es hacia el lado, hacia un lado, de costado. Y esta es la forma que uno debería actuar en Yom Kippur, cuando uno cae en su cara. Alternativamente, uno debería, y si no, dice, uno debería poner pasto, para hacer una diferencia entre la piedra y usted, pasto. Y esta es la práctica, dice ahí. ¿Okay? Entonces dice que en qué caso el pasto está bien, que no haya en las piedras, que haya una diferencia. Obviamente también algunas personas dicen tapete, otras cosas, pero que no sea directamente en el piso. Ok, entonces está permitido, pero ahí hasta ese punto. ¿Listo? Esta es la sección de Nefilat Apayim. ¿Listo? Y seguimos aquí. Tienes 12 fin. Las leyes de Kedushá, de la Tefilá y Uva Lezion. ¿Qué es Uva Lezion? Un redentor vendrá a Sion. ¿Sí? La sección después. Búscala acá. Sí, después de Tahanuk. Eso es para la Kedushá. Sí, correcto. Entonces, la ley de Kedushá dice aquí, 12 fin nomás. Nosotros traducimos Kedushá de la Tefilá, Uva Lezion, en arameo. Después de haberlo dicho en hebreo. Uno debería tomar gran cuidado sobre esta Kedushá, de decirlo con Kavaná. O sea, ¿cuál es esta? Dice aquí, Uva Lezion Goel Ushalbe Feshabe Jacob. Un redentor vendrá de aquellos de Jacob que se arrepienten de transgresión intencional, declaró Hashem. En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dijo Hashem. ¿Listo? Entonces, es muy importante. Hay un comentario, dice, Kedushá se necesita decirse sentado. Si está de pie, debe sentarse, y es costumbre que el Shaliach permanezca de pie. Ok, muy bien. Entonces, esta sección que está después, un redentor de acción, dice aquí que sería hacer con Kavaná, punto. Ramá viene y dice, en cuanto a la cuestión, que si uno puede decir la Kedushá como un individuo, tiene la misma regla que aplica, como aplica en la Kedushá de la bendición de Yotzer Or, eso está en Simán 59.3. Uno debería decir la Kedushá como traduciendo como individuo y no como parte de un grupo, dice aquí, 2 o más personas, y no debería decirse en voz alta. ¿Okay? Cuando nosotros leemos aquí un redentor de acción y llegamos a la sección donde dice Kadosh, 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 Hashem Sebakot, Melokol Haaretz Kevodó, y después también uno sigue leyendo y está una parte que es, recuerde que es en arameo, y que use Lealá Ulamea Maya, eso es arameo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que como individuo uno debería decir la Kedushá en traducción como individuo y no como parte de un grupo o 2 o más personas, y no debería decirse en voz alta. En el Sidur lo explica, aquí baja el silencio, aquí subale la voz. Lean el Sidur, más fácil. Y 2, está prohibido para una persona salir de la Beit Knesset antes de decir Kedushá de Sidra. Esta es la Kedushá, Kadosh, 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 Hashem Kevodó. Dice, no puede salir. Por irreverencia a Hakadosh Baruj Hu. Y debería hacerlo junto con la comunidad. Eso es lo que dice aquí. Bueno, y dice, y el Ramá viene y dice, después de la tefilá, que se termine, ¿cuándo? Pues en el Aleinu le Shabeach, ¿ok? Aleinu le Shabeach. Dice aquí, Aleinu le Shabeach,
es dicho de pie. O sea, después de la tefilá, del servicio de la tefilá, se concluye la tefilá de Aleinu Leshabeach de pie. Y uno debería ser muy cuidadoso en decir esto con kavaná. Pongan atención, con kavaná dice aquí, el Aleinu Leshabeach, ¿ok? Y dice aquí, en Mishnah Berurah, con temblor, con miedo, porque todos los huestes celestiales, dice aquí, lo escuchan, y el Hakadosh Baruj Hu, que se para y frente, ¿sí?, del trono celestial, porque es feliz la gente, porque ellos dicen, feliz la gente que menciona el Aleinu Leshabeach. ¿Por qué el Aleinu Leshabeach? Porque el Aleinu Leshabeach está representando el futuro, cosas futuras, profecía futura, en el cual se va a cumplir. Entonces, uno debería hacer el Aleinu Leshabeach con kavanah, deseando eso. En nuestra comunidad nos unimos y nos ponemos al frente de Hal diciendo, aquí estamos unidos, por favor, para que venga la redención. Si ustedes leen el Aleinu Leshabeach, que es muy bonito, ¿sí? Entonces, esa es la parte. Y debería decirlo con kavanah. Con kavanah, ya te doy la palabra porque tiene una pregunta. Y debería ser muy cuidadoso con hacerlo con kavanah también al Aleinu Leshabeach. Y cuando llega a la expresión, lo yoshia, lo yoshia, debería pausar un poquito después de eso, antes de que diga, Vanagnu Korim. ¿Qué es Vanagnu Korim? Nosotros nos postramos. Después de la tefilá Aleinu Leshabeach está el Kadish de los huérfanos. Y es dicho, incluso si no hay un huérfano en la Beit Knesset, que está cuando hablamos de órfano, ¿qué es? ¿Un huérfano que no tiene papá y mamá? Sí, es que eso significa. Pero lo que significa alguien que ha muerto en el año. ¿Por qué se dice Kadish de los huérfanos? ¿Huérfano qué? ¿El papá se le murió hace 5 años? No. En ese año, o sea, alguien que se le ha muerto hace ese Kadish. Y dice aquí, incluso si no hay un huérfano en la Beit Knesset que está en duelo, alguien que no tenga el papá o alguien que no tenga la mamá, debería decirlo. Dice ahí, debería decirlo. Incluso si alguien tiene un papá o una mamá, él puede también decirlo. Si su mamá y su papá no, dice ahí, no le importa. O sea, significa que hay que preguntarle permiso para hacer eso. Para hacer ese último Kadish tiene que preguntarle permiso a la mamá y al papá. Algunos dicen porque le quita vida de sus papás cuando uno lo hace. Si lo está haciendo para otra persona, porque otra persona murió y usted ha tomado la responsabilidad, le dieron una sedacá, etc., usted tiene que preguntarle permiso a la mamá y al papá para hacer ese Kadish de huérfano, ¿sí? A otros dicen el Kadish de duelo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso en esa parte, ¿ok? Para hacer ese Kadish. Y ahí dice que se puede, pero la costumbre es pedir permiso a los padres para poderlo decir. ¿Por qué? Porque si no es un peligro, dice acá, sí. Hay que acordarlo, en la yeshiva nos enseñaron que esa kedusha era importante porque el kadosh significa los 3 mundos superiores. Entonces, cuando hacemos los 3 kadosh con concentración, estamos unificando los 3 mundos para el nombre de Hashem. Que está diciendo que por qué es importante decir esos kadosh que hablamos antes. Porque está, ¿qué? Está unificando los 3 mundos. Y esto como está al final, entonces estamos unificando. Y obviamente nosotros tratamos de hacer Echad, Hashem Echad, unificar el nombre de Hashem en esa parte. Perfecto, en esa parte. Y dice aquí, sigue, no terminó. Uno debería decir la braita de Pitum Haketoret. Interesante. Obviamente sigue hablando de Mehaber, el sefardí. Dice aquí, en la noche, en la mañana, después de la tefilá, o sea, se debería hacer, uno sabe que lo hace en la mañana, debería hacerse después.
O sea, 2 veces. 2 veces. Antes de eso, uno debería decir la tefilá en Kelokeinu. En Kelokeinu, en Kadoneinu, en Kemakeinu, en Kemoshienu. Correcto. ¿Listo? Uno también debería decir la canción que los levitas hubieran dicho en el Beit Hamikdash. O sea, el salmo, sí, el salmo que le pertenece. Tienen que mirar su sidur y seguir acá, pero aquí viene la ley. Entonces, también después de ese Pitum HaKetoret, ¿sí?, en donde están las especies, Hatzori, Vehatzi, Benah. Entonces, y después dice que eso tiene que leer el salmo diario. Alajá. Tiene que leer el salmo que los Levim se recitan en el Beit Hamikdash. Y dice aquí, pero solamente en Shacharit. ¿Ken? ¿Queda claro esa parte? Solamente en Shacharit. Y dice, y hay autoridades que dicen, hay autoridades que dicen que uno debería ser muy cuidadoso en decir a Pitum HaKetoret desde la lectura, o sea, leyéndolo, y no de corazón. Obviamente esa es el segundo opinión, no sostenemos así, pero para que sepa que hay unos que dicen así. Entonces, si usted quiere ser Makpir, debería leerlo, estricto con usted mismo. Pero es la segunda opinión, nosotros seguimos, es la primera opinión de Mehaber, no la segunda, a menos que haya un comentario, otro que Mehaber haya hablado de esto. Entonces, si quiere ser Makpir, léalo, debería leerlo, o sea, debería leerlo. Debería, Atahu Hashem Eloheinu Sheritu Lavoteinu Lefaneha Eketores Amir Bisman Shebei Hamidash Kayam Kasheri Zivat Otam Ayam Osheniva Kakatu Betoratach. Hasta ahora solamente está hablando en Mehaber. No ha hablado todavía el Ramá. Esto es ley Mehaber. No lo menciona, y leo aquí adelante, y no lo menciona el Ramá. O sea, Rama no opina en esta. No opina, pero es que si Ramá no opina, significa que está de acuerdo. Entonces, bueno, no vamos a meter porque el Ashkenazi, o algunos, no todos, Ashkenazi no lo rezan. Allá usted hable con sus rabinos. Hasid lo hace, pero resumido. Hasid lo hace resumido. Ok, listo. Dice aquí, porque si uno lo dice estos pasuk, en vez de la ofrenda de incienso, nosotros tenemos miedo que uno pueda omitir uno de los ingredientes cuando lo dice de corazón. O sea, Hatzori vehatzi ponen behal banabel lebona mishkan shibi shibi mane bor kushia shiboleiner behar como. Obviamente uno se lo sabe de memoria. La cuestión es que dice aquí, ¿por qué? Porque si llega a omitir uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llega a omitir uno, entonces quita uno de los ingredientes. Entonces eso es peligro, porque todos los ingredientes tienen y todos son los que hacen los ingredientes del Ketoret. Y si falta uno, no es la ofrenda correcta a Hashem. Entonces nos dice aquí, nosotros tenemos la regla que alguien que ofrece incienso es hayamitá, o sea, es pena de muerte. Tiene pena de muerte. Si él omite uno de los ingredientes, entonces por eso debería leerlo, ¿sí? Debería leerlo, y algunos dicen contarlo para no faltar uno, porque si falta uno, si en la ofrenda faltaba una especie, caret. Si ahorita nosotros omitimos uno, pues obviamente si está haciendo la ofrenda no valió. Entonces dice aquí, es considerado caret en esos tiempos y hoy haciendo la tefilá. Porque por eso se ha vuelto una práctica de no decir entre semana, de no decirlo entre la semana, cuando personas se apuran a su trabajo y hay un miedo, pueda admitir un ingrediente de los... Pero un momentico. Quiero mirar aquí en el hebreo y es interesante por qué. Porque desde el punto cuando dije que después del servicio se haya concluido en la Leilun Shabbat y ponerse de pie,
Eso lo dice el Ramá. Todo lo que estoy diciendo es Ramá. O sea, Ramá habla que si alguien, la mamá, hablando del Kadish, quería decirlo, y dice, y también el Ramá, letra Rashi, dice que uno debería leer el Pituna Ketoret. Yo había dicho que, como no dice nada, no opina, pero me disculpa, en hebreo está hablando Ramá. El Ramá está diciendo que se hace Pituna Ketoret. Obviamente, ¿qué es lo que está diciendo que este Pituna Ketoret? Se está refiriendo solamente el Hatori Behatzi por Haibana. Entonces, las Ashkenazi debería leer solamente esa sección y por eso la leen, pero no leen las otras, ¿no? Entonces, el sefardita sí lo hace. Entonces, lo que está terminando aquí de decir es, al final, que si la gente está muy apurado de ir a trabajar, entonces, no, mire, si uno está muy apurado, la salta. Y dice, entre semana la salta, pero no en Shabbat. Entre semana la salta porque está muy apurada de ir a trabajar y tenemos miedo que él pueda sacar uno de los ingredientes. ¿Ah? ¿En Shabbat lo saltamos? No. Entiendo lo que dices, pero no. Me refiero a, aquí está hablando de que la persona lo puede saltar. ¿Sí? Estamos hablando del último, correcto. Pero no, tradición sefardí marroquí dice que si hay 10 hombres, entonces eso cubre el ketoret final. Pero eso ya es tradición sefardí y vamos a estudiar la halajá en este momento. Cuando se va de la sinagoga, él debería decir Nehení. ¿Qué es esta parte? El Tehilim 5.9, o sea, el versículo 5.9. Y debería después inclinarse y después irse. ¿Ok? Porque el Beit Hamikdash igualmente se inclinaba cuando habían terminado el servicio. ¿Lo tienes ahí? ¿Cuál es? ¿Lo lees? El comentario dice que todos los que restan al salir de la Beit Knesset inclinan sus rodillas ante el Ejal y colocan su mano sobre la mezuzá. ¿En qué parte? Eso está después de la ley. Ok. Después del Kadish. Correcto. Después del final, de la ley y el Kadish, todos los que rezan al salir del Beit Hamikdash inclinan sus rodillas ante el Ejal y colocan su mano sobre la mezuzá y la besan en el camino y diciendo el Salmo 27 siguiente. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces es muy importante que al salir también debería uno tocar la mezuzá, inclinarse así. Al salir de aquí o la puerta de allá, se inclina y hacia Ejal. Oh, excelente. Está muy bonito eso. Y la ley en cuanto al llamado de Barejú en Shabbat, estamos hablando en Shabbat, ¿ok? En Shabbat o en Yom Tov, la llamada de Barejut et Hashem Meborah no es dicha después del final Kadish. No es dicha después del final Kadish. Ramá dice, es la práctica de decirlo que el Barejú entre semana y en algunas localidades. La razón es que pueden haber individuos que no estuvieron en el Beit Knesset, Ramá, cuando llamaron Barejut et Hashem Meborah durante la tefilá, incluso en tal localidad. Entonces, en cualquier manera, no debería de decirse. Entonces, en Shabbat o en Yom Tov, o en esos días, y en estos días donde todo el mundo llegue a la Beit Knesset, antes de la llama de Barejut, es dicho durante la tefilá. Está interesante aquí. Ok, porque las personas llegan a la sinagoga después de llamado de Barejut et Hashem Meborah. Entonces es muy importante entender. Aquí dice que no es dicho al final del Kadish. O sea, en Shabbat no se dice Barejut et Hashem Meborah después, punto. No se dice. Y el Ramá dice, ¿por qué? Porque hay gente que puede haber llegado, entonces se hace antes Barejut et Hashem Meborah y después el resto, y después el Kadish en Shabbat. ¿Listo? Y entre semana se debería hacerse, puede hacer el final. Ashkenazi, Sefardí pues lo hace en su momento en el Sidur. Y una más, porque ya son 40 minutos. La tefilá
de suplicación, la tefilá de suplicación, de Nefilat Apayim, en el servicio de Behur Rahum y en el levantamiento de la Torah. ¿Ok? El Ramá dice, empieza de una vez con el Ramá, dice, la práctica es de decir muchas tefilot de súplica lunes y jueves. Ramá. Debería uno hacer mucho en Nefilat Apayim, Tahanum, lunes y jueves, un poquito más. En el Sidur Ashkenazi está más largo, ¿no? En los lunes y jueves, ¿no? Más largo en el Sefardí, ¿ok? Y dice aquí, uno por lo cual dice, Tahanun Behur Rahum. ¿Listo? Eso es lo que dice ahí. Interesante. Y empieza ahí una vez diciendo el Ramá. O sea, Deberían, el Ashkenazi, es la práctica de que lunes y jueves deberían ser Tahanum y que sea más largo. Y dice aquí Mishnah Berurah, algunas localidades donde se dice los 13 atributos de misericordia antes del Behur Rahum. ¿Okay? Sí, correcto. 13 atributos. Entonces, pero debería hacerse más largo, dice acá. Y eso es pensamiento, eso es bueno. Lo dice el Ramá. Y esto es bien, el Sefer Mehaber dice, este servicio debería decirse en voz alta. Y si uno no lo hizo de pie, o sea, primero debería hacerse en voz alta. Y si uno no lo hizo de pie, debería hacerse de pie. Él transgredió una misva. Una misva y él es describido o es descrito como un violador de la institución. Déjame ver aquí en hebreo cómo dice. ¿Okay? Un mal serviente estás transgrediendo. Y dice Ramá, viene y regresa y dice, esta es la práctica de decirlo de pie, pero es dicho en silencio. Behur Rahum, ¿no? Rahum, Behanum, Erek, Apayim, Beraj Chesed. ¿Listo? Se dice en silencio. Obviamente, bueno, sigamos leyendo. La práctica de decir muchas tefilot el lunes y el jueves es porque son días de favor. Y por esta razón, también es la práctica de ayunar en estos días. De hacer ayuno en estos días conforme a Ramá. ¿Okay? Y dice aquí Mishnah Berurah, esto es porque los 40 días que ascendió, ¿quién? Moshe, cuando las dos lujot las trajo, las dos tablas, fueron recibidas, que fueron en favor de Moshe Rabbeinu, que pueda descansar en paz, ascendió un jueves, subió un jueves y bajó un lunes. Por eso esos son días de favor que recibimos las dos lujot, por esos días metemos más súplicas para que Hashem acepte esos días, y Baruch Hashem, por eso tenemos esa práctica nosotros, la podemos hacer, debería hacerse de pie. Obviamente, uno sabe que si hay 10 varones en forma sefardita, si hay 10 hombres, se puede decir Hanum Verahum Erek Apayim Beraj Chesed. Si no se hace en voz baja, correcto. Aquí el Ramá dice que sería hacer en voz baja, ¿sí? Entonces, pero en voz alta se puede hacer cuando hay 10 hombres. Como individuo, silencio. Y el último seif acá dice, uno debería mostrar la cara. Ahora, esa es la de Behur Rahum, ¿no? De los 13 atributos de bondad, de misericordia. Y ahora hablamos de Sefer Torah. Uno debería mostrar la cara al lado de la Torah, de lo escrito, donde está escrito, a las personas que están de pie a su derecha y a su izquierda. O sea, cuando tienes el Sefer, ¿sí?, debería mostrarle lo escrito a las personas que están en su derecha. Debería mostrarle, significa que va a la derecha primero. Pregunto, ¿va a la derecha primero? Si va a la derecha primero, le va a mostrar a la gente que está en la izquierda. Si va a la izquierda primero, le va a mostrar el escrito a la gente que está en mi derecha. Vuelvo y leo. Uno debería mostrar la cara de Sefer Torah
que lo que está escrito, a las personas que están de pie en su mano derecha y a la izquierda. La gente, si alguien está aquí a tu derecha, ahí no ven nada. No, yo no dije tu derecha. Mostrársela a las personas que están en tu derecha y en la izquierda, y debería dar la vuelta al frente de él y detrás de él. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Sí? Tal, y dar la vuelta y otra vez. Esto es porque es una mezcla para que todos los hombres y todas las mujeres vean lo que está escrito y inclinarse y decir los versículos de Sota Torah. Aquí dice Besot Torah. Sí, pero creo que así empiezan las imágenes. Sefardí es Torah Hashem Temima. Ahí está, Torah Hashem Temima, listo. Sí, la Torah de Hashem es para siempre, listo. Perfecto, entonces así uno debería mostrarlo, dice acá. Ok, perfecto. Consulte con su rabino en cómo hacerlo mejor. Listo, y sigo. Ahí lo vas a ver, lo está mirando en el Isiduro en este momento, para ver cómo se dice en el Sefardí. Sí, eso. ¿Sí? Ok. Solo que se le agrega el Torah igual a Moshe. Dice aquí que uno debería ir, el Ramá dice que uno debería del east, o sea, del oriente, donde está, hacia el sur. Si ahí está el oriente, ¿sí? El norte está hacia allá, el sur está hacia allá. Bueno, hablando aquí en esta comunidad, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Sería así? Si orientas hacia el que está la Sí. que Norte y sur. Entonces, listo. De todas maneras, lo que dice aquí es del oriente hacia el sur debería uno ir. Entonces, como he dicho en Simán 128, con la Torah. Sigo leyendo aquí, porque ya se me acaba el tiempo. El Ramá dice, entonces, ¿qué es lo que el Ramá dice? Es la práctica de hacer esto después de la lectura de la Torah. ¿Listo? Claro, eso está claro. Sin embargo, cuando el Sefer Torah se saca del Ejal, del Aarón, la comunidad, el Shiliach Sibur dice Gadlu, y la comunidad dice los versículos Romemu Hashem Elokeinu veishtachavu ve'arkosho ki kadosh. Entonces esa parte lo dice Ramá, dice que uno debería cantar eso. Entonces ya miren su sidur y sigan el sidur mejor. ¿Ok? Y Abra Harrahamam hu Yerachem amusim. Y hay otras autoridades que dicen que uno debería decir la tefilá al hakol yitgadal. Y esta es la práctica de hacerlo en Yom Tov y en Shabbat. Uno debería sostener el Sefer Torah en su derecha. Aquí en la parte derecha, cuando saca el Sefer, siempre va en su hombro derecho cuando lo saca. ¿Listo? Porque uno debería embrazar y amar y a tener a Hashem. Esto está en Shira Shirim, dice que uno con su derecha me abraza. Eso está en Shira Shirim 2.6. ¿Okay? Y también la Torah fue entregada con la mano derecha. Y esta es la práctica en Shabbat. ¿Claro? Y dice, cuando la primera persona asciende a la lectura de la Torah, uno debería decir la tefilá Baruch Shenatan Torah. Baruch Shenatan Torah. ¿Listo? Esa parte queda claro aquí. Claro, entonces con eso, con esta parte bien, y después empezamos Simán. Ese fue Simán 134. Ahora continuaremos con el Simán 135. ¿Listo? Con el servicio de la Torah, que se lee el lunes y los jueves. Son 14 seifim. Hasta aquí, hasta el próximo video, desde Días por Yeshiva en Bogotá. Nos pueden contactar
a Comunidad Judía Bogotá, @gmail, como ven en su pantalla. Hasta luego y slaja. صوتها حايم بخنا سنين